Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad, aquí con apoyo de Jacobo. Muchísimas gracias, Jacobo. Y también por el Face, ahí en la página de Ecos de Mirabal. Y me da mucho gusto que me acompañen en esta ocasión Marta González y Gabino Gómez. Marta González, bueno, ambos activistas desde hace muchos años en la sociedad civil organizada, ambos en la Alianza Ciudadana. Marta González también desde el CAM, desde el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, desde el Movimiento de Mujeres, Gabino Gómez desde el Barzón, y entonces con un activismo muy importante en las últimas décadas en Chihuahua, y me da mucho gusto que ustedes particularmente estén aquí porque en Chihuahua estamos viviendo un contexto muy particular, una coyuntura que por lo menos en los 30 años que yo tengo, siempre digo 30, ya son 30 y tantos años que tengo haciendo periodismo en Chihuahua, no la había visto. Cada gobernador tiene su estilo y cada gobernador tiene su sello. Y siempre prometen combatir la corrupción y siempre me parece que es así como de cajón que los gobernantes tengan sus estrategias políticas, económicas, sociales, etcétera. Y en esta ocasión, por primera vez, insisto, por lo menos en lo que yo tengo, haciendo análisis político, social, económico aquí en Chihuahua, no había ocurrido un gobierno tan especial y tan particular, por muchas razones. Primero, bueno, no es el primero que promete combatir la corrupción, obviamente, pero sí es el primero al que le entran estas organizaciones de la sociedad civil, que son muy rejiegas, son organizaciones que no se comprometen tan fácil, ¿no? Ni con unos ni con otros, me refiero a partidos, es como muy difícil. Y en esta ocasión lo hacen a través de una alianza ciudadana, donde participan de manera individual desde distintas organizaciones de la sociedad civil. Y ya llevamos pues un año y cacho, yo creo que casi ya el año y medio, ¿no? Por ahí vamos ya del año y medio, en un gobierno de 5 años. Y ha sido un gobierno, yo lo digo así como para un poquito de humor negro, ha sido un gobierno muy divertido porque no ha habido tiempo de aburrirse, ¿no? Nadie se ha aburrido en este gobierno, es una tras otra, ha sido, yo no sé si llamarle crisis o simple y sencillamente que así va a ser este gobierno. Primero, en el combate a la corrupción, ha sido muy persistente en la integración de expedientes, los famosos expedientes X, que tienen en la cárcel pues a varios exfuncionarios del gobierno anterior, del gobierno que encabezó César Duarte. Hay 11 órdenes de aprehensión contra el exgobernador, y tenemos por ahí al huésped distinguido por el que se ha hecho tanta polémica y tanta confrontación, Alejandro Gutiérrez, un priista con un alto puesto en años anteriores en el PRI nacional, un alto directivo, ex alto directivo en el PRI nacional, acusado de todo esto tiene que ver con peculado y con mal manejo de los recursos. Y esto nos ha llevado a una confrontación muy álgida en el terreno económico y en el terreno político y en el terreno jurídico entre los gobiernos de Chihuahua y el gobierno federal. Otros gobiernos han tenido confrontaciones, yo recuerdo el de Patricio y recuerdo el de Reyes Baeza y recuerdo gobiernos, casi todos han tenido confrontaciones. Este me parece que ha sido quizá más álgido porque el gobierno federal tiene muchos recursos, mucho poder económico, político, jurídico para avasallar muy rápido al estatal, y la mayoría pues como que se amilanan un tanto, y como que se crece, como que le gusta. Hace unos días por ahí leí unas declaraciones de Corral, del gobernador, que decía, yo me siento bien, o sea, como que la adrenalina se le nota, ¿no? Pero así ha sido su historia política. El domingo, bueno, ya van 2 asambleas informativas para tener un acercamiento con la ciudadanía chihuahuense para informar de cómo van estas confrontaciones.
La primera fue hace algunos meses, de donde salió la famosa caravana a raíz de aquel reclamo porque Hacienda no le daba los dineros que le tenía que dar. Ahora, este domingo pasado, esta segunda asamblea informativa para pues explicar cómo está el conflicto jurídico de que si se llevan o no se llevan a este señor Gutiérrez. A ti te tocó dar ahí un discurso muy interesante, Gabino, tú estuviste también ahí, Marta. Pero, ¿cómo le entramos? ¿Qué es lo que la gente debe saber? A mí me parece que el informe que dio Corral ahí fue demasiado técnico, luego la gente a veces no le entiende a lo técnico jurídico tanto, ¿no? ¿Qué es lo que debe saber la gente? ¿Y qué debe saber la gente desde la sociedad civil que participa en apoyo al combate a la corrupción junto con este gobierno? Por donde quieran empezar y como quieran que hagamos este análisis. A mí me gustaría, antes, así como un antecedente, sí, y luego ya entrar así al tema. Bueno, decir que en este gobierno, en cada administración se diseña, se elabora un plan estatal de desarrollo. En este gobierno, el plan estatal de desarrollo tiene un eje transversal que es precisamente el de transparencia, sí, y acceso a la información. Es decir, cuando tú dices es que le gusta, tal vez otros gobernantes en otras administraciones hablaban del tema y como políticos en sus campañas prometían, pero ¿qué vemos de diferencia de este? Pues vemos que no es que le guste, es que va en serio. Y es una gran diferencia el decirlo en una campaña para lograr votos y luego enseguida de ser ya favorecido con esos votos, olvidarse del tema. Aquí en este caso yo lo veo muy contundente, muy convencida porque le he dado seguimiento, ¿verdad? Así, objetivo de cómo va la cosa y yo le quitaría el le gusta. Claro, tiene una serie de cualidades que pareciera en el asunto de la personalidad, sí, ¿no? Pero creo que ahí la diferencia en otros gobernantes es que aquí se va en serio. Este gobernador va en serio quiere de veras dejar un antecedente en donde nos permita a los chihuahuenses, las y los chihuahuenses, conocer qué es cuando se lleva hasta las máximas consecuencias este asunto de terminar con la corrupción, claro, encontrando culpables como lo ha hecho, porque otros gobernantes, como tú bien lo mencionaste ahorita, también le entraban al tema y querían enjuiciar al anterior gobernador por X cosa, pero nunca le integraron una carpeta de investigación, es decir, se quedó en un discurso político. Aquí no, aquí vimos cómo puntualmente hay un equipo encargado de integrar carpetas, y ahí es la diferencia, y es donde yo digo que eso va en serio, y va en serio para decirnos a la gente que vivimos en este estado, cómo se actúa cuando se quiere realmente terminar y sancionar con redes de corrupción como las que tuvimos en el sexenio pasado. Yo lo dejaría como un antecedente, sí, esto que está en el plan estatal y esto que ha sido como desde su campaña no solamente una promesa, sino una conducta muy puntual que ha seguido y que la hemos ido observando en este año y medio que se tiene. Tú eres muy crítico, Gabino, muy difícil te acercas a los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu...? Y además has estado en esto de la política, pues, toda la vida prácticamente, ¿no? Toda tu vida desde joven, porque además desde muy chavito andas. Sí, por aquí muy cerca. En la política, en estos barrios. Aquí en estos terrenos sí. Aquí empecé en la UACH, cuando era la prepa. Desde la prepa y no has parado. En 68 yo llegué de hacer política, ¿no? Llegué exactamente cuando estaba el movimiento estudiantil en México, llegué yo del rancho allá de Namiquipa. Mira. Aquí a la prepa y llegamos a la huelga. Y bravo sigues. Desde entonces no he parado. Me dicen ahí los compañeros, ya párale, ya. Ya sosiégate. No, qué bueno. Bueno, efectivamente, en este tema de la corrupción, yo le aposté a Corral desde su campaña, porque bueno, y sabemos que él
en un buen porcentaje de los votos que obtuvo fue su compromiso de combatir la corrupción, de combatir al gobierno que se estaba yendo, pues porque era a todas luces un gobierno sumamente corrupto, que saqueador, que entonces bueno, es claro que Javier Corral no podía fallarle a la sociedad, que esa sociedad que confió y que en una buena parte votó por él. Y no es fácil. Yo que le acompañé en la caravana, pues encontrarse a uno, porque cruzamos prácticamente una gran cantidad de estados, país, ¿no? pero de estados panistas, pues, con gobiernos panistas, con gobernadores panistas. Y se le escondían pues porque no es fácil. No se querían comprometer. Enfrentarse al poderoso gobierno federal. Incluso realmente nadie lo ha hecho, yo no tengo memoria. Me acuerdo cuando Barrio fue gobernador, hubo un diferendo también con la federación y él no se quiso pelear e incluso declaró: no nos vamos a pelear con la cocinera. Fueron palabras textuales que Barrio dijo en su momento, y eso pues tenía el significado: yo no me voy a pelear con la federación, los gobiernos pues de ningún signo, y ni los panistas mismos. Si a Barrio le tocó Salinas, se hubiera podido dar un tirito si eran de distintos. Claro, él tuvo la oportunidad, pero no, pues no la aprovechó. Él quiso llevar la fiesta en paz y no sé realmente cuál fue el trato ya cercano de él con la federación, pero hoy con el gobierno de Corral es distinto, pues, y creo que es lo que no han entendido muchos compañeros nuestros de las propias organizaciones de sociales, ONGs, que no se han atrevido a reconocer que hay un gobernador que ha tenido el valor de enfrentarse, porque lo está haciendo. Y esto empezó efectivamente desde la integración de carpetas, y que tuvo su detonante los últimos de diciembre, cuando detienen a la coneja. A Alejandro Gutiérrez. Sí. Que es exsecretario general del PRI. Sí, no es cualquier... Entonces, ¿qué hay atrás? Pues hay muchas cosas. Evidentemente hay muchas cuestiones, y cómo le congelaron los recursos para castigarlo, y cómo lo intentaron chantajear, cómo se firma un acuerdo el día 3 de febrero, acuerdo que lo incumplen. ¿Cómo es posible que no quieran gestionar, realizar lo que tienen que hacer para la extradición de Duarte? Pues es evidente que detrás de este asunto del robo de este dinero, eso están involucrados, pues yo no sé si Peña Nieto, pero por lo menos el exsecretario de Hacienda, Videgaray, y todos los jefes del PRI, empezando por Manuel Fabio Beltrones, tienen que estar sumamente embarrados. Pero además no solo con Chihuahua, sino son varios de los estados de la República en los que se gestó, donde se hizo ese robo. Para explicar efectivamente en términos rancheros, para el común de la sociedad, que creo que a lo mejor sí saben, pero ojalá y podamos, no muy técnico, dar la explicación. Sí, ¿Qué fue la razón? Es necesario. Yo creo ¿Qué fue la razón? Bueno, se integran pues los expedientes por la desvío de recursos en el Estado, se giran una órdenes de aprehensión, se detienen a varios funcionarios de primer nivel, y en la parte del exsecretario de Educación, Yáñez. Ahí, bueno, se supo que un recurso que era para la federación, que de la federación envía, por los recursos que envían a todos los estados, de las diferentes partidas que tienen, y que una vez que se radican aquí en Chihuahua, pues ya son recursos estatales para que se manejen en el estado. Esos dineros, bueno, fue desviado a las campañas electorales, y esto está sustentado, pues obviamente un juez no va a girar una orden de aprehensión pues nada más porque se lo pida los superiores o otro gobierno. Pues evidentemente aquí hay la comprobación de 260 por ahí va 260 millones de pesos que eran de la Secretaría de Educación y que fueron a dar al PRI nacional. Fueron a dar al PRI nacional.
Tienen recursos para gastarse en Chihuahua. En educación en Chihuahua. En educación y fue en a dar Chihuahua. a parar al PRI nacional. Entonces, bueno, es claro que es un delito del fuero común. ¿Qué quiere decir el fuero común de aquí? Que lo deben de conocer las autoridades de Chihuahua. Sí, porque es robo. Las autoridades judiciales, la Fiscalía del Estado y Es los un jueces, delito común. y los jueces de Chihuahua. Así se gira la orden de aprehensión, se detiene a ese señor en diciembre, los últimos de diciembre, en Monterrey, o en Saltillo, ¿no? En Saltillo, pero no Sí, él es de Coahuila, ¿verdad? él es de Coahuila. Lo detienen y se lo traen, hubo un intentón ahí. Afuera de su casa, dice su esposa, Sí. porque hoy habló. Entonces, pues ahí les fueron a la Policía Federal. Ahora está diciendo el secretario de Navarrete Piedad, el secretario de Gobernación, pues fue la Policía Federal la que lo detuvo. Sí, efectivamente, porque se les barrió. Sí, No sabían de quién se trataba. Sí, el fiscal Peniche hizo una estrategia Sí, que luego no se le ha valorado, ¿verdad? Porque además, una vez que lo detienen, Sí. cuando se dan cuenta, intentan decir, no se lo llevan, rescatarlo, ¿no? Y tuvieron que darse ahí un tirito. hay cosas ahí que pues no ha salido todavía a la luz pública, pero ya dijo el gobernador, que lo va a sacar, ¿verdad? dijo, pues más vale que cumplan y si no sacamos lo que hay atrás. Lo que hay atrás de cómo se dio el asunto de la detención, cómo se dio su traslado a Chihuahua, y luego que después, una vez que ya estaba aquí en el Cerezo de Chihuahua, cómo se declaró torturado. Se declaró torturado. Le han buscado de una y de otra manera para llevárselo, Sí, ¿no? de torturado, y eso motiva incluso declaraciones hasta del candidato del PRI a la presidencia, de que un gobernador torturador, se le practica el protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Es una forma de valorar a una persona que se dice víctima de tortura. Es un mecanismo, un método que los expertos que saben aplicarlo, y una vez que lo aplican, saben que si esa persona fue o no torturada. Fue o no torturada, vino un experto. El creador, de hecho, del protocolo, ¿no? Fue una persona de los que participaron en la creación de este protocolo, a aplicárselo, y pues salió riéndose. Dijo, no pasa este señor, que cuál torturado va a estar. Entonces les cayó eso de ese teatrito, y de pronto, dicen, aparece una resolución de un tribunal colegiado. ¿Qué es un tribunal colegiado? O sea, hay jueces locales, como nos decíamos, son los que tienen que conocer los delitos que se cometen aquí, y hay jueces federales. Aquí en Chihuahua hay jueces magistrados que se les conocen, magistrados unitarios y que son de distrito, y hay magistrados de salas que conocen de los temas de manera colegiada, o sea, 3 personas. Y que aquí lo común es que un delito que se comete y que una de las partes se ampara, se va a uno de los tribunales de distrito, un juzgado de distrito, y luego si se recurre, se va a un colegiado, todo se hay hace aquí. Hay una vía, ¿no? Hay una vía. Pero todo se hace aquí, y de pronto aparece un tribunal de circuito de la Ciudad de México. ¿Por qué se lo llevan para Sin allá? pasar por juez de distrito, ¿verdad? Se lo llevaron. No estaba en un juez, se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan para que ya un juez de distrito resolvieran, o sea, pero así de manera sorprendente, en unas cuantas horas, lo que comúnmente duran son varios meses, o sea, 6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta un año tardan en resolver asuntos de esta naturaleza, o de cualquier asunto, pues, no solo de esto. Entonces es evidente, pero además es un tribunal donde casualmente han caído muchos de los casos que tienen que ver contra autoridades corruptas. Sí. Contra otros exgobernadores, como el gobernador el exgobernador Duarte de Veracruz. Sabemos que ese es el que ha estado conociendo del caso, ese tribunal. Entonces aquí es claro que hay la intervención del gobierno federal para llevarse de Chihuahua a este señor, pues seguramente para sacarlo, o por lo menos para cubrir las espaldas de todo lo demás. Para garantizar que no diga nada. Garantizar que no diga nada, conocer lo que hay exactamente en el expediente, cómo están las investigaciones, qué otros involucrados están en este tema. Entonces es una clara intervención del gobierno
de la República, del gobierno federal, en contra de la soberanía de un gobierno estatal. Sí, ¿qué hacer cuando el conflicto ya está en burdo? Cuando a mí me parece ya burdo, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo me hago la pregunta de si qué tanta competencia y cómo fue posible que se llevara a cabo esto. Si no había algo en la separación de los niveles que impidiera que se hiciera. Es decir, lo hacen por la vía legal, aún y brincando muchas cosas de manera, de la manera tradicional de cómo se llevan los casos, o lo hacen en una fragancia violación a todo el marco del derecho, porque a mí me parece que eso es bien importante como diferenciarlo, claro, y tenerlo bien claro, porque en el común de la gente, y yo me cuento entre ellos porque no soy abogada, ¿verdad? No conozco así a detalle estos temas. Puede ser que se diga, pues que la federación puede hacer lo que quiera. Pues si en este caso quiso llevárselo, pues la federación. Ahora, legalmente pudo, ya sabemos que a lo mejor se lo lleva para exonerar, para dejarlo en libertad, pero no sabemos. Entonces yo sí quisiera saber antes si es un acto realmente ilegal. Si simple y sencillamente utilizaron las vías legales o hicieron una chicaneada, como luego se dice, ¿no? Sí, para mí eso es bien importante saberlo, ¿no? Es que están diciendo, es que los recursos desviados son recursos federales, por lo tanto es un delito federal. Y ese es el argumento que dan, el pretexto. Y lo real es que no son recursos federales, fueron en su origen, pero ya estaban en el Estado, ya estaban dentro de la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado. Desde ese momento, cualquier dinero privado, público, de donde venga, que entra a las cajas de la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado, se convierte en dinero público del gobierno del Estado, cualquiera. Incluso era un tema que se discutía también hace tiempo, cuando el dinero que daban los empresarios a través de los fideicomisos, que sí, ¿no? Una vez que entra ya es un recurso que auditable, incluso. Sí, del gobierno del Estado. Así están. O sea, no inventaron que eran recursos federales para tener un pretexto para llevárselo, pero no son. Están violando realmente, y se prestaron. Los jueces federales se prestaron para esta maniobra ilegal. Sí, así como yo veo el asunto en un contexto muy amplio, pues es muy obvio que el gobierno federal tiene más poder económico, tiene el centralismo que ha tenido el gobierno federal en muchos terrenos, pues siempre le ha servido para tener más poder. Entonces tiene mucho más poder hacendario, en el caso de cuando no le mandaban los recursos, es decir, tiene Hacienda para ahorcar económicamente a los estados. Y luego en el terreno jurídico, pues tiene justamente a la Suprema Corte, que es la máxima autoridad, ¿no? Y luego tiene a los tribunales colegiados, a los juzgados de distrito, es decir, tiene el poder jurídico en sus manos. Porque lo que es un hecho, y eso me parece que no podemos ser, la ingenuidad no puede caber aquí, es que la división de poderes pues no está respetando. No se respeta como tendría que ser. A ningún nivel, y a nivel federal no hay, es muy obvio pues, que el Ejecutivo somete hasta donde puede al Legislativo y hasta donde puede al Judicial. En este caso los jueces, los magistrados, etcétera, los ministros. Y entonces yo sí veo, no sé si coincidan, yo sí veo una lucha desde el gobierno federal con todo el poder, desde todos los ámbitos, es decir, el poder para ahorcar, para presionar, desde Hacienda con el poder económico, desde lo judicial con este poder jurídico, y obviamente el político, que tiene muchísimo el poder político para presionar a los gobernadores panistas, ya no a los suyos priistas, que eso es más que obvio, pero incluso a los gobernadores panistas, para que no salgan ni de chiste a defender. Es decir, un
una decisión, una actitud y una decisión, porque eso ya lo decidió el gobierno federal, de ahorcar al gobierno, a un gobierno estatal que lo va a ver chiquito y orejón, pues que se le pone a las patadas, en una costumbre donde le da un coscorrón y ya se tiene que callar. Sí. Y a este le da coscorrones y no se calla, ahí es donde yo decía, más se crece, ¿no? Entonces, pues sí es algo diferente, es algo histórico, es algo inédito. ¿Cómo hacerle? Corral en esta asamblea informativa invita a la ciudadanía a participar. Desgraciadamente tenemos una ciudadanía que está pues en construcción de ciudadanía, ¿no? Se requiere mucha construcción de ciudadanía para que los gobiernos realmente puedan hacer esta chamba. Es decir, les exigimos a los gobiernos que combatan la corrupción, pero cuando se ofrece salir a pues apoyar, a defender, difícilmente lo hacemos porque no tenemos pues esta construcción. Vamos a ir a corte y nos quedamos en el Face y nos vamos a corte en el radio y regresamos con este análisis de qué tenemos que hacer desde la ciudadanía, de por dónde va. Estamos en un contexto también electoral, de un gobierno pues que está también así desesperado, yo lo veo desesperado, ¿no? Esto es peligroso, hay que agregarle todo este contexto de violencia que tenemos y que se ha exacerbado, dicen que a río revuelto, ¿no? Nos vamos a corte, Jacobo, y regresamos. De la radio, pero seguimos en el Face para no apagarle y para no apagarle, para continuarle y ahorita no le hace que reiteremos poquito. Vamos a seguir hablando. Sí, le seguimos. Sí, y reiteramos ahorita en la radio, no importa, se nos va a gorro. Pero pues yo sí creo efectivamente que la construcción de la ciudadanía pasa por tantas cosas. Es algo tan complicado y tan difícil nos tenemos que lograrlo. Poner las pilas, sí, ¿no? Sí, yo creo que nosotros las tenemos puestas, ¿no? Desde hace años. Pero creo que la gente tiene algunos grupos, algunas personas, así como en términos generales. En generales no. En generales la gente sigue metida en su diario cotidiano. Bueno, yo a lo mejor entiendo, comprendo, mucha de la gente está en su sobreviviendo, ¿verdad? Claro, trabajando. Claro. Yo nomás me imagino las mujeres, por ejemplo, de maquila, los hombres de campo. ¿A qué horas? ¿no? ¿A qué horas, no? ¿A qué horas? Pues si trabajan de sol a sol. Y regresan a de sol a noche más bien, ¿no? Y sin sombrero. Y sin sombrero. Entonces, ¿cómo hacerle para que esas personas, que son las mayorías en este estado, puedan destinar tiempo para enterarse, para informarse, puedan tener esa disposición ya no de tiempo físico, sino de tiempo mental para preocuparse por otra cosa más, ¿no? Sí. Sin embargo, su diario cotidiano atraviesa por una participación activa porque su cotidianidad, el bajo salario, el tener tanta situación de derechos no garantizados, la salud, por ejemplo, la misma educación, o sea, toda su cotidianidad diaria atraviesa por una participación ciudadana, ¿verdad? Si son círculos virtuosos o viciosos, según lo podamos ver, ¿no? Sí. Mientras la ciudadanía permanezca justificadamente apática en sus asuntos, resolviendo su sobrevivencia, pues difícilmente vamos a combatir la corrupción. En la medida en que la ciudadanía se active, se informe, se involucre, participe, hay más chance de lograrlo, porque de que se necesita y de que se exige, no hay de otra, pero si un gobernador le entra, pues, y le entra a conflictuarse y a pelearse con estos niveles, porque incluso, yo no sé ustedes qué opinan, pero es riesgoso. Sí, cómo no. Es riesgoso. O sea, sí, cómo no, pues está enfrentando una forma tradicional de apechugar, de callar, de hacerse de la vista gorda, de no seguirle,
de decir tantito, pero mejor siempre no. Entonces, por supuesto que eso es una reta toda la costumbre. Sí. Y bueno, ojalá que así lo podamos ver como la oportunidad de hacer cambios. Regresamos a Radio, seguimos en el Face, pero regresamos a Radio Universidad. Estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde RU, desde Radio Universidad. Estoy platicando con Marta González y Gabino Gómez de la Alianza Ciudadana, del movimiento. Hay un movimiento amplio aquí en Chihuahua de activismo desde la sociedad civil, y ahora por primera vez en la historia respaldando a un gobierno que está combatiendo la corrupción. No es fácil, es complicado, y a mí me parece importante. Yo creo que tenemos que hacer más de estos programas. Creo que sí nos está faltando a esta alianza salir a explicarle a la gente por qué es que esta gente de la sociedad civil, que siempre había permanecido incluso en un conflicto con los gobiernos, ¿no? ¿Por qué en esta ocasión decide entrarle? ¿Y por qué sigue? ¿Y qué se busca? ¿Y cómo hacerle? Me parece que la sociedad civil, que participa de manera muy activa, vale la pena salir a explicarle a la gente por qué. Y incluso pues invitarle, ¿no? A mí me queda muy claro que estamos hablando de muchos intereses, de todos los intereses que sostienen a un sistema político, económico en México. Es decir, quienes tienen el poder, que lo tienen de verdad, los dineros, las decisiones, el cómo viven, el con qué viven, el tener tantos recursos de manera tan fácil. Yo no más de pensar que agarraron 250, 60 millones y sencillamente se los llevaron para una campaña electoral. A mí, mi cabeza sé que así funciona, pero se me complica entenderlo, ¿no? Estamos hablando pues de que tienen el poder para tomar esas decisiones con la mano en la cintura, ¿no? Entonces estamos hablando de que es mucho poder, son muchos poderes para poder, decía Duarte. Y lo dijo en serio. Yo creo que nomás nos asustó y dijimos, pues ha de ser para combatir a la violencia, pero no, es que no dijo para qué. Era, ¿no? Para poder robar, ¿no? Era para poder robar. Es escandaloso. Es escandaloso. ¿Qué viene? ¿Qué hacer? Nosotros, yo como parte de varios movimientos que tenemos que ver mucho con el gobierno, pues para nosotros fue terrible los últimos meses del gobierno de Duarte, pero una confrontación terrible, y que decidimos apostarle a la posibilidad de que Corral ganara. Incluso yo le dije a mis compañeras cercanas, vamos a echar todas las canicas, si perdemos, a ver a dónde nos vamos, pero porque ya no podemos aguantar otros 6 años con muchísimas cosas. Entonces le entramos y dijimos, bueno, pues hay que apoyarla. Sabemos que hay muchas limitaciones, tenemos claro que el gobernador Corral pues a lo mejor no ha cumplido las expectativas al 100 que quisiéramos, pero ahí la llevamos. Nos faltan muchas cosas, hay muchos reclamos no atendidos, pero hay otros sí atendidos, bien atendidos. En el terreno de derechos humanos se ha avanzado, ¿no? Hemos avanzado, sí, claro. Sustancialmente y de manera muy clara, ¿no? Y con limitaciones, con carencias. Yo les decía que, bueno, yo estoy muy cerca del tema que tiene que ver con la violencia por los temas que ustedes manejan, sí. Y conozco mucho. Y conozco muchas cosas que a lo mejor no pueden, que no son públicas, porque, pues nos pasan información. Y yo lo decía el domingo, yo no tengo, y lo digo a título personal, que yo no tengo la menor duda que la escalada de crímenes que tienen que ver para la desestabilización, para crear un clima de terror. Como estrategia para... Como estrategia y cortina de humo. Porque qué casualidad cuando se da el anuncio de la coneja, vienen los atentados a los policías, sí, cercanos, cercanos al gobernador, cercanos al fiscal. Es mucha coincidencia. No es coincidencia, pues, claro. Está armado y tiene su marca. Tiene su marca y tiene su mensaje. Entonces, cuando recién entré el gobierno, todavía desde meses antes de que asumiera el gobernador,
que aparentemente hay una escalada de los crímenes, pues tenía que ver efectivamente con el que se acomodo. estaban terminando los acuerdos que había en el anterior gobierno, porque había acuerdos. Claro. Porque había acuerdos, y acuerdos desde más alto nivel, y estoy hablando desde el fiscal general anterior, que tenía sus acuerdos, y que hizo relaciones, y el ex jefe de la policía estatal, Rocha. O sea, todo el mundo lo decía. Pero además, pues parte del nuevo cártel que surge en Chihuahua para la distribución del cristal, pues, esa droga tan perniciosa que está acabando con los jóvenes pobres, porque son los que consumen ese... Por ser barato. Por ser barato. Entonces, en esa parte, mucho tiene que ver el asunto de la escalada de violencia que se da, y lo ha magnificado por algunos medios que sabemos cuáles son sus intereses. Entonces, con toda esta situación, pues, escalada de violencia, lucha contra la corrupción, impunidad, todo va ligado, y eso es parte de lo que está sucediendo en Chihuahua y que Corral lo está enfrentando. Entonces yo digo, nosotros no podemos dejarlo solo en esta lucha. Si te doy coscorrón económico y no haces caso, te doy coscorrón jurídico y no haces caso, pues te tendré que dar coscorrón más fuerte, digamos, algo así. Así es terrible porque es como en serio, ¿no? Porque luego pareciera como de película o pareciera como juego, ¿no? Pero ya cuando hablamos pues de policías asesinados, de tiroteos, de vidas, pues. Entonces, pues tenemos simple y sencillamente que asumir que el pleito es delicado y es en serio, ¿no? Sí, bueno, yo también muchas de las veces hacemos análisis y decimos qué significa, ¿no? La corrupción, qué significa para las mujeres, por ejemplo. Y bueno, en una cultura donde ahí vamos caminando para ir entendiendo que el presupuesto depende de cómo se diseñe para lograr esa igualdad y reducir brechas, y de repente pensar en que estas finanzas, este presupuesto, se ve afectado seriamente por una corrupción de grados inimaginables que tuvimos, pues también a las mujeres, ¿a qué nos lleva, no? ¿Qué significa en la vida de nosotras las mujeres? Pues tenemos menos presupuesto para poder gozar tener de salud, tener guarderías, tener escuelas de tiempo completo, Nicolau, que es una política que ahí está parada, sí. ¿no? Es decir, bueno, y si no hay mamografías, pues entonces sigue habiendo más ese cáncer, aumento de enfermedades. cáncer, no hay investigación para saber por fin qué sucede aquí en este estado, porque es que porque tenemos tantas décadas índices de primeros lugares en cáncer de mama y cervicuterino. Es decir, en la vida de las mujeres las corrupciones van y dan a esos impactos. Quizá es lo que a veces, lo que tendríamos como que informar con manzanitas, lo que implica la corrupción, ¿no? Y tal vez en ese momento, cuando podamos hacer esa relación de la vida cotidiana que decía yo ahorita en un momento, lo diario, con lo que significa participar activamente, tal vez en ese momento que hagamos esa relación, ese análisis, podamos realmente tomar conciencia de por qué es importante apoyar a un gobernador que se la ha tomado en serio y que en serio quiere dejar un precedente en nuestro estado de cómo se combate a estos fenómenos de la corrupción. Yo creo que si hacemos ese análisis y luego enseguida vemos que tenemos ese campo y esa oportunidad de hacerlo tanto hombres como mujeres, yo creo que estamos ante una gran oportunidad de como ciudadanía poder dar ese salto. Y yo creo Chihuahua siempre ha dado esos saltos, ¿verdad? A lo mejor otra vez no lo damos ya gratis, a lo mejor no somos tan facilitos de decir, órale, luego sí, no, a lo mejor tardamos porque a lo mejor somos así como más
reacios a la participación, pero también yo siento que cuando ya nos convence algo, nos convence para siempre. Entonces, pues esa es la esperanza de si ahorita tenemos esta coyuntura, poder darnos esta oportunidad como mujeres y hombres de Chihuahua, ¿no? Y apoyar, estar informándonos. Finalmente sí ha habido medios, por ejemplo, un medio de televisión local no ha parado de estar informando. A diario quienes podemos estar en esa televisión abierta informando, nos enteramos de cómo van los asuntos. Es decir, sí ha habido información suficiente. Me parece a mí que tiene que ver entonces con esa toma de conciencia, de decir y de convencernos. Sí, esto que dices es bien grueso, Marta, pero tienes razón. Es decir, si mi tía, si mi mamá, si mi esposa, si mi hermana, mi hija, etcétera, muere de cáncer y yo sé que la pudimos haber atendido mejor, es decir, que se murió porque no la atendimos suficiente, pues tengo que pensar que con más recursos desde el Estado la pudieron atender mejor. Y es complicado ligar, pues bueno, es que como nos roban y no hay dinero en los hospitales públicos para que la atiendan, pues por eso se muere. Pero al final es eso, al final es eso. Si hay suficientes recursos, pues los hospitales, las escuelas públicas, etcétera, los servicios públicos tienen que ser mejor. Y particularmente la salud y la educación, que son servicios básicos, ¿no? Sí. ¿Para dónde vamos, Gabino? ¿Cómo que qué nos espera, no? Yo digo que, bueno, algunos me han preguntado que si porque yo no estoy en el gobierno, pues porque no podemos estar todos. Claro. Y además yo de manera personal porque quiero hacer lo que me dé la gana. Y voy a seguirlo haciendo siempre. Y el día que no lo haga, no tengo que rendir cuentas. Desde tu posición de la sociedad. Me lo preguntaba un periodista cuando íbamos en la caravana. Y le dije, pues ahorita yo quisiera, me puedo regresar. Y nadie me tiene que detener. Pero no me voy a regresar y voy a terminar. Yo digo, voy a entrarle aquí hasta el día que no nos satisfaga la situación. Pues igual, nos decimos, ahí nos vemos. Los gobiernos van y vienen. Nosotros siempre vamos a permanecer. Entonces yo digo, ahorita tenemos una importante coyuntura de avanzar. No regateemos. No tenemos por qué regatear. Sin abandonar. Porque era lo que se pedía, ¿no? Sí, pues si me están resolviendo por lo que he luchado por años, ¿por qué ahora no? ¿Por qué no reconocer el gran tema de la violencia en Chihuahua? Los desaparecidos. El tema de desaparecidos. Por no mencionar más casos. casos. Pues sí, fue lo que nos confrontó con el anterior gobierno. Y ahora de que no había desaparecidos, tan solo decían, ¿no? Y ahora, identificando, bueno, desgraciadamente, pues ya localizando muertos, pero localizando cuando jamás. Entonces, ¿por qué no impulsar una política, seguir apoyando al gobernador, una política que lo está haciendo si nosotros se lo pedimos? Y ahora, ¿por qué? Pues, ¿qué le podemos decir? No, al contrario, vamos a reforzar y vamos a entrarle más. Yo digo, no regateemos, critiquemos lo malo, porque efectivamente claro. Si hay cosas malas, negativas, señalémoslas y no arriemos bandera. No hemos arriado. Yo no he arriado banderas, tengo otras formas ahorita de hacer las cosas. Ahora algunos me dicen, es que ya no te vemos en la calle. No tengo necesidad. La resuelvo adentro, voy, ¿no? Le hablo, tengo los teléfonos pues de las gentes que yo tengo que tener, les hablo, me contestan, les planteo los asuntos, pues entonces, ¿qué más quiero? Entonces, no digo, qué bueno, ojalá y así permanezcamos durante todo el periodo y ojalá quien suceda al gobernador Corral sea otra persona con esas características. Hoy en esta lucha, en este momento, desgraciadamente estamos en una época electoral sí. Y lo confunden. Hay quien lo confunde, hay quien dice es un asunto electoral. Yo estoy convencido de que no es un tema electoral, porque si fuera electoral yo no estaría. Claro. Yo no estaría. Yo tengo ya mi definición electoral para el próximo 1 de julio, ya lo tengo, no paso. Y bueno, pues ¿para qué lo difícilmente es panista, pues. ¿Para qué lo digo, pues? ¿Para qué lo digo? Entonces, pero durante toda la caravana
era constante el llamado. Y, bueno, yo era ahí el responsable de la cuestión operativa y era el que estaba hablando con los que iban adelante y hay que ver esto, hay que ver lo otro, y luego con los que van a mano atrás, hay que ver, así van las cosas, informando. Y el mensaje a todos, órale, ni un candidato, ni un partido, todo el mundo bienvenido, pero nadie nadie se suba, porque desde ese momento le echamos a perder las cosas. Fue una constante que se respetó durante todo el tiempo. Y entonces, hoy igualmente, pues ahí vemos, bueno, pues quien le interesa decir es que anda en campaña, no es campaña electoral. No, ojalá y lo entendamos de ese tamaño, de esa naturaleza. Está permeado. Todo se permea. Claro, que es explicable que se acuse, digo, pues si están en campaña, si es electoral, pues obviamente se van a andar acusando, porque hay la chance de acusarse unos a otros, y sí se complica. Lo que sí es cierto es que el combate a la corrupción y la estrategia política se complica en el contexto electoral. Eso no hay manera de evitarlo, pues, ¿no? Si al que se le complica es a Corral, en vez de que lo aproveche, se le complica en todo caso, ¿no? Sí, claro. Sí, porque tiene atadas las manos en muchas cosas. Tiene limitaciones. Exacto. Y además malentendido, pues. Exacto. Y lo ha mal aprovechado por otros. Así es. ¿Cuánto nos queda, Jacobo? Porque tenemos dos temas súper rapiditos. Tenemos 10 minutos, sí tenemos chance. Entiendo que va y que lo vamos a tocar muy de pasadita porque no es tiempo todavía el caso Alvarado, que se va a la corte, y lo veremos más adelantito con más tiempo, pero tú quieres adelantar tantito. Sí, muy brevemente. Efectivamente, ¿qué es el caso Alvarado? El caso Alvarado son 3 personas, primos entre sí, 2 hombres y una mujer. No, al revés, 2 mujeres y un hombre, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, el 29 de diciembre del 2009. Se los llevaron miembros del ejército, militares, que habían andado patrullando ahí a bordo de 2 vehículos civiles, no militares, pero con sus uniformes, con sus cascos, con sus armas, llegan y se los llevan. Y desde entonces, bueno, desde los primeros días, esto fue el 29 de diciembre, de los primeros días de enero del 2010, llegaron con nosotros, fue una familia muy activa, que se movió para todos lados. De una de las mujeres hay 2 gemelas, ¿verdad? 2 gemelas. Sí, 2 niñas. Ya más jovencitas. Ya son jóvenes. Yo las conocí niñas, pero ya son adolescentes. Ellas están en Estados Unidos, asignadas políticamente. Ya tienen el estatus de residente. Son 2 gemelas y otra hermanita menor que ellas, hijas de Nisa Paola. Pero la familia muy activa. Muy activa, rápidamente ellos se movilizaron todos los días, desde el primer momento, desde el primer minuto que se enteraron, se movilizaron, los primeros días nos contactaron a nosotros, fueron a Paso del Norte en Ciudad Juárez, a la organización de Derechos Humanos Paso del Norte, fueron con Emilia González en Ciudad Juárez de Cosidac, y vinieron con nosotros aquí en el CEDEM, en Chihuahua, y entonces nos movilizamos, ¿sí? Se recurrió a todas las instancias, ellos recorrieron, ¿sí? Aún si nosotros fueron a la Fiscalía, la Procuraduría del Estado en ese entonces, fueron a la PGR, fueron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interpusieron 2 amparos, todo lo que la gente tiene para recorrer el camino en búsqueda de justicia. Y a pesar de esto, bueno, ya una vez con nosotros llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. No aparecen. No han aparecido. No aparecen. Están en calidad de desaparecidos. Y es lo que se le denomina una desaparición forzada. Porque se vio que eran militares. O sea, una forzada ahorita jurídicamente es cuando hay algún miembro del Estado. ¿Alguna autoridad? Una autoridad que está involucrada directa o indirectamente. Entonces, eso los hace tener calidad. Entonces, finalmente llega a la Comisión Interamericana en Washington, ahí se litiga el asunto con el Estado y la Comisión Interamericana lo pasa a la Corte que está en San José de Costa Rica. Es la Corte de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Pues la próxima semana, el día
26 y 27 son se va a tratar el caso. Se expone en la audiencia en la Corte. Ante los 6 jueces que integran la Corte, para que posteriormente que escuchen. ¿A quién va a escuchar la Corte? Va a escuchar a la familia y a sus representantes, va a escuchar a la Comisión Interamericana como una especie de coadyuvante, que sería el caso del civil, y va a escuchar al Estado mexicano, que tiene que para que una vez que los escuche, emita una sentencia. ¿En qué sentido? Pues no sabemos. Nosotros lo que nosotros queremos es que la Corte resuelva que el ejército mexicano es responsable por la desaparición de 3 personas en Chihuahua. Sí, la expectativa es que pueda obligar al Estado mexicano a que el ejército responda. Esa sería. La sentencia puede tener muchas puede ir directa al ejército. Al Estado mexicano. Al Estado mexicano, tiene que ser al Estado mexicano. Sí, ¿no? Ellos sentencian, a los juzgan estados. A los estados, al Estado, no al Estado de Chihuahua, al Estado mexicano. Sí, al gobierno. Al gobierno, sí. Es como algo semejante a lo que pasó cuando el campo algodonero, la sentencia y hay muchas otras sentencias. En diciembre fue la audiencia, o noviembre creo, de lo de Atenco, cuando, si recuerdan... Si no es fácil que lleguen los casos a la Corte. No, este es el primer caso que llega de desaparición forzada. Desaparición forzada. De todo el país. En la época de la guerra de la guerra de Calderón. De Calderón. Pues sí. De la militarización del país. Pues es emblemático. Tenemos que en los próximos días ojalá tocar el caso. Unos días próximos venimos a hablar más. Sí, así muy ampliamente. La gente tiene que saber. Más claramente de qué es y qué se hizo implicaciones y todo lo que sigue, pues, ¿no? Todo lo que sigue. Y luego también nos quedan ya unos minutitos, pero sí tenemos que promover. Está Ambulante en Chihuahua. Ambulante es una organización que se ha dedicado justamente a documentar casos, a documentar este tipo de casos de violencia, de polémicas jurídicas, y está en Chihuahua y está presentando montones de documentales en Chihuahua. Pero yo le quiero invitar de manera muy especial el viernes 20, sí estamos 20, ustedes traen lentes y yo no, entonces no estoy tú, invita a Gabino porque sí, no veo nada, es en el Teatro de Cámara, entiendo. El viernes 20 en el Teatro de Cámara. ¿A las 5? Centro Cultural. ¿O a las qué? Sí, en el teatro. A las 8 creo, ¿no? ¿A qué hora? Pues yo voy a estar. Porque tú eres parte del documental sobre Marisela. Sí, todas las presentaciones de estos documentales están muy interesantes porque son documentales cortitos. Se presenta el documental y luego hay un conversatorio. Algunas personas que participan en el... Ahí lo tienes, ándale, a ver, no, pero aquí habla del Centro Cultural Carlos Montemayor. Donde vamos a estar es en el Teatro de Cámara. No, pero es la misma hora. Sí, es que se cambió. Creo que es a las 5, ¿tú piensas que ya se cambió no, sí, acá a las 8. A las 8. Plataforma Justicia, programa Familias Buscando Justicia. Es ese, a las 8. Sí, a las 8 del Teatro de Cámara. Teatro de Cámara, el viernes a las 8, sí. El documental sobre el caso de Marisela Escobedo. Sí, ¿verdad? Y otro son 2 documentales. Yo voy a estar para hacer comentarios sobre todo el caso de Marisela. Y luego el sábado, también en el Teatro de Cámara, entiendo que todos van a ser ahí, bueno, algunos van a ser ahí, no todos. A las 5 de la tarde hay otro documental que tiene que ver con el sistema de justicia penal, y va a estar ahí entre los comentaristas el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, que acaba de asumir la presidencia del Poder Judicial, va a estar entre los comentaristas. Pero va a haber otros, va a haber muchísimas presentaciones, a ver si ustedes que traen los lentes y que tienen ahí a la mano, pueden promocionar alguna en particular, pero todos son este tipo de temas, ¿no? O sea, es una organización que se ha dedicado a documentar el tema de la violencia, casos específicos, o el tema del sistema de justicia penal también, ¿no? Pero de los que van a estar aquí en Chihuahua, yo tengo conocimiento de estos 2, así de manera muy concreta, pero sé que va a haber otros. Lo traes más fácil en el UAS. No, más fácil yo porque estoy transmitiendo allá. Pero bueno,
En estos días faltan todavía unos días y le podemos informar así de manera precisa las días, las fechas, para que la gente vaya, porque es entrada gratuita, son documentales pues de muy alto nivel. Y estoy viendo que es en varias ciudades del estado, sí, no nomás Madera, en Chihuahua, en Juárez Juárez, también, exacto, sí. Sí, están en el estado de Chihuahua, creo que van a estar en varios estados del país, y ahora en estas fechas le tocó a Chihuahua, entonces vienen a presentar varios documentales, ¿no? Así es. Bueno, ahí está, y yo le prometo que le voy invitando poco a poquito, es en estos días que van a estar en Querétaro, en otros lados. Nos queda un minuto para cerrar, 2 minutos para cerrar el programa. ¿Con qué cerramos, Marta? Bueno, pues yo quisiera cerrar con esta reflexión de la relación, de cómo poder tomar conciencia de que lo cotidiano, lo que nos afecta, lo que no tenemos y que tenemos de alguna manera pues ya estipulado en derechos, ¿verdad? Como la salud, como el trabajo, la educación, tiene una relación bien directa con la corrupción. En medida de estas corrupciones, ¿verdad?, como la que tuvimos en la administración pasada, y por ende estamos todavía con esos impactos. Es decir, no porque llegó con él se resuelve, y no porque él persiga la corrupción, pues ya tenemos dinero para... No, estamos todavía impactados en el estado por esta falta de los recursos. ¿Por qué? Pues porque Chihuahua se quedó en una situación muy quiebra, muy complicada de lo que son las finanzas. Y quisiera pues terminar con esa relación, y en la medida que tomemos conciencia de esta relación, de lo que significa el acceso a los derechos y lo que es la corrupción, y cómo tomar conciencia de la participación ciudadana, y ahorita tenemos esta oportunidad para poder realmente volcarnos en esa participación ciudadana. Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo y Jacobo nos está despidiendo. Yo les agradezco mucho, Gabino, Marta, y venimos, hay que venir, ¿no? Ustedes y otros, pero tenemos que seguir haciendo estos análisis y estas reflexiones y llegando a la gente pues con las posturas de cada quien, ¿no? Muchas gracias, Jacobo, gracias a la gente del Face y gracias a usted que nos escucha. Hasta la próxima.